Simplemente recordaros que solo vamos a grabar una miniatura de Sergio, que es en este caso el ponente, y la presentación y el audio de la sesión, ¿vale? A vosotros no se os va a grabar físicamente las caras ni nada así, así que tranquilos. Nada, muchas gracias y adelante, Sergio. Pues muchísimas gracias, Diego, por la introducción. Y bueno, venga, empiezo presentándome para los que me conozcáis un poquito menos. Bueno, yo soy Sergio Fernández. Trabajo en el departamento de formación de postventa, concretamente ubicados en Daganzo de Arriba, ¿vale? Compartimos las instalaciones con Retail. Y bueno, pues soy el que se va a encargar hoy de presentaros un poco, de daros aquí unas nociones desde un punto de vista un poco más técnico de lo que sería la tecnología o los vehículos mild hybrid o híbrido de 48 voltios, ¿vale? Bueno, no me entretengo demasiado con la organización porque estaré ya un poquillo cansados, ¿vale? Pero va a ser exactamente igual que en el resto de presentaciones, en la medida de lo posible por mantener los micrófonos apagados, pero yo sí que os pido que si queréis preguntar cualquier cosa, no dudéis en activar vuestro micrófono y me paráis y lo tratamos, ¿de acuerdo? Podéis también mantener pulsada la barra espaciadora y se activa temporalmente el micrófono, ¿vale? Pero bueno, con total confianza, ¿de acuerdo? El tema de pulsar escapes para organizaros la pantalla, ya lo sabéis. En chatear, pues podéis ahí también escribir si os da un poco más de corte a hablar o yo qué sé, o lo que os vaya mejor. Y en el botón de participantes, pues podéis vernos ahí un poco a todos, podéis levantar la mano si queréis para parar la presentación en un momento de más respiro, lo que veáis conveniente, ¿de acuerdo? Venga, sin entretenerme mucho más en esto, que es un poco lo de todas las píldoras, vamos a pasar a revisar un poco los contenidos que vamos a tratar en esta ponencia, ¿vale? Venga, pues vamos a ver muy rápidamente cuál va a ser la estrategia de Mild Hybrid con esta tecnología de Kia, ¿vale? De aquí al futuro. Vamos a revisar los componentes más relevantes de este sistema Mild Hybrid, pues bueno, lo que va a ser el motor generador o lo que denominamos con las siglas MHSG, ¿vale? El conjunto de la batería, dentro del cual no solo va a estar incluida la batería de 48 voltios, ya estáis viendo ahí un poco datos, ¿vale? Sino que también va a estar la unidad de control, hay un relé de seguridad, un ventilador para refrigeración, ¿vale? Hay una serie de elementos. Vamos a ir ya un poco para ir finalizando el funcionamiento básico de este sistema y para concluir veremos la comparación con un vehículo híbrido, ¿vale? Y ya al final del todo os recuerdo la siguiente píldora que tendréis el lunes, ¿vale? Venga, pues empezando con la estrategia Mild Hybrid, lo primero de todo, nos gusta empezar con el icono que representa, ¿vale? Que identifica, sin lugar a dudas, este tipo de tecnología Mild Hybrid, ¿vale? Ya veis ahí un poco la forma que tiene, pues tiene una pila dentro, una manguera, un piñón, ¿vale? Bueno, pues todo un poco los elementos que gráficamente rodearían o estarían en los que estaría involucrados este sistema, ¿vale? Comentaros que actualmente ya tenemos el Sportage con esta tecnología, ¿vale? Ya se está comercializando y que a lo largo de 2020 será toda la familia CED la que ya tenga, en la que se pueda disponer de esta tecnología Mild Hybrid. De cara al futuro, hasta 2025, pues bueno, van a ser 5 nuevas las carrocerías en las que se va a ir implementando esta tecnología Mild Hybrid, ¿vale? Venga, vamos a meternos ya en harina, que es lo que nos interesa yo creo que más sobre todo. Vamos a empezar a hablar de componentes. Pero antes de nada, me gustaría haceros reflexionar brevemente sobre estas dos palabras, microhíbrido y mild hybrid. No sé si las habéis oído alguna vez ambas palabras. ¿Nos suenan las dos? Sobre todo microhíbrido a lo mejor. Bueno, si me preguntáis, son dos tecnologías un poquito diferentes, ¿vale? Y si me preguntáis, jolines, ¿y en qué hemos vendido vehículos microhíbridos? Pues os voy a decir prácticamente toda la gama, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que es un vehículo microhíbrido? Bueno, pues un vehículo microhíbrido básicamente es un vehículo que va a utilizar tecnología ISG, ¿vale? La stop and go, la parada del motor, ¿vale? La parada y arranque del motor. Y como características así ya técnicas, ¿vale? Pues uno de los elementos más representativos desde el punto de vista técnico va a ser un motor de arranque reforzado, ¿vale? Un poquito un motor de arranque algo diferente de lo que es un motor de arranque convencional, porque precisamente como va a tener que soportar todos los arranques de motor extra, del motor de combustión, me refiero, todos los arranques del motor de combustión extra, siempre y cuando se produzca una parada del motor de combustión, pues este motor de arranque tiene que estar preparado para todo ese mayor número de arrancadas que va a tener que realizar, ¿de acuerdo?
Por otro lado, va a necesitar, como no, este elemento que ponemos ahí es un alternador, es un generador de corriente, como cualquier vehículo convencional lleva un alternador. Sí que es verdad que este alternador, que va movido por la correa de accesorios, lleva una unidad de control, una electrónica en definitiva, mejor dicho, un sistema de gestión, ¿vale? Que vamos a ver ahora muy brevemente, para poder solicitar más carga, menos carga o nada de carga. Ahora lo vemos muy rápidamente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que ya simplemente una tecnología microhíbrida, pues gracias a poder parar el motor de combustión y poder gestionar la carga también del alternador cuando no haya que cargar más porque la batería está a tope, por ejemplo, pues ya conseguimos una moderada reducción de emisiones de CO2. ¿Cuál es una de las grandes diferencias comparadas con el vehículo microhíbrido? Bueno, pues que el vehículo microhíbrido ya sí que consigue una sensible y a tener en cuenta reducción de CO2, ¿vale? Una mayor reducción de CO2 que un vehículo microhíbrido por los elementos que ahora vamos a ir viendo a continuación. Bueno, siguiendo un poco y rellenando ahí, bueno, ya os habéis fijado que he rotulado un poco en verde las cosas que más me parecen interesantes, más relevantes, ¿vale? Las que nos vamos a ir pasando, ¿vale? Bueno, vamos a ir rellenando un poco viendo en qué consiste el vehículo microhíbrido. Bueno, un vehículo microhíbrido tiene un motor de arranque. En este caso, un motor de arranque completamente convencional, ni siquiera va reforzado, ¿vale? Porque solo va a entrar en funcionamiento la primera vez que queramos arrancar el motor de combustión, es decir, cuando cojo el coche del garaje, después de haber parado para repostar, después de haber parado para hacer un descanso, es decir, siempre que yo arranque con la llave o pulse el botón, este motor de arranque va a ser el que nos va a proporcionar el arranque del motor de combustión, ¿vale? Con electricidad de 12 voltios, ¿vale? Que es como funciona este motor de arranque. ¿Qué un elemento característico sí que lleva un sistema mild hybrid? Bueno, fijaros que he sacado al mismo tiempo también el alternador que acabábamos de ver en la diapositiva de antes, ¿vale? Pues porque este elemento que vemos aquí en el microhíbrido, que lo llamamos MHSG o motor generador, si queréis, ¿vale? Para entenderlo un poco más rápidamente, constructivamente es muy parecido a un alternador, ¿vale? Lo que pasa que no solo tiene la función de generar energía eléctrica, sino que también tiene la capacidad de funcionar como motor si lo alimentamos, ¿vale? Y además lleva incorporada ahí esa pieza negra que veis ahí un poco extra, un inversor, ¿vale? Que luego vamos a ver con más detenimiento. Gracias a que puede funcionar como un motor, pues veis ahí la palabra boost, ¿vale? Nos proporciona ese extra de potencia que nos va a hacer que el motor de combustión funcione de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Pudiendo reducir notablemente las emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Más cosas. Venga. En cuanto al sistema microhíbrido, ya os había adelantado que lleva un sistema de control de carga, que lo denominamos con las siglas AMS, muy rápidamente. Este sistema de control o de gestión de la carga lo que consigue es, pues eso, básicamente lo más interesante es que puede llegar a desconectar el esfuerzo que nos quita, que nos resta del motor de combustión este elemento, este alternador, ¿vale? En momentos determinados. Por ejemplo, cuando hacemos una aceleración fuerte en un motor, en cualquier vehículo, si llevamos el aire acondicionado puesto, el aire acondicionado se desconecta, ¿vale? ¿Para qué? Para entregar toda la potencia del motor a las ruedas. Bueno, pues si además tenemos este sistema de control de carga, no solo vamos a poder desconectar el compresor del aire acondicionado, sino que también podremos desconectar el alternador, ¿vale? De manera que nada va a restar. Toda la potencia que es capaz de producir el motor de combustión va a ir dedicada al empuje del vehículo, ¿vale? Pues de ahí que ya empezamos a conseguir unas reducciones de CO2, ¿vale? Moderadas. Esto acompañado además del ISG, pues con mayor razón, ¿vale? El sistema de gestión de carga también es necesario, además, por el tipo de batería de 12 voltios que se utiliza, que ahora a continuación lo vamos a repasar, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre en un vehículo mild hybrid? Bueno, cuidado, que os he puesto ahí una rueda soltando calor, ¿vale? Cuidado. En realidad, el vehículo, la tecnología mild hybrid por ahora no reduce la pérdida de energía que se produce, la pérdida de energía por calor que se produce durante la frenada, ¿vale? Pero me parecía muy representativa la imagen, ¿vale? Lo que quiero es que veáis cómo conseguimos recuperar mucha más energía, convertirla en energía eléctrica, almacenándola en una batería, en una segunda batería, que ya os vaya adelantando que es una batería de 48 voltios, ¿de acuerdo? Pero la flecha que más me importa es la que sale de este módulo de batería que está ahí, que todavía ni siquiera os he presentado, y que nos va y vamos a poder utilizar esa energía acumulada de esa batería de 48 voltios para mover el MHSG como motor y proporcionar un par extra al motor de combustión, ¿vale? Esa es la que más me interesa de todas y con la que más me interesa que os quede, ¿de acuerdo? Bueno,
Os había dicho que el sistema microhíbrido utiliza una batería de plomo un poquito diferente. Es una batería AGM, no sé si os suenan ya estas siglas. De cara al cliente es una batería más cara, ¿vale? Pero es una batería que realmente también es más estable, se supone normalmente también es de mayor durabilidad y que requiere de unos cuidados un poquito más especiales, ¿vale? Una batería AGM, pues las siglas nos quieren decir Absorption Glass Matter, ¿de acuerdo? Esto lo que utiliza es una tecnología implementando una especie de manta de fibra de vidrio entre las placas de plomo que consiguen que el electrolito se mantenga mucho más estable, ¿vale? Precisamente por estas características, por esta tecnología un poquito más cara, también es necesario que la carga sea controlada, ¿de acuerdo? Porque no podemos darle picos de carga demasiado elevados, puesto que se deterioraría mucho más rápido. De hecho, cuando una de estas baterías se nos descarga, pues porque nos hemos dejado una luz del vehículo encendida, lo que sea, para cargarla cuando lo llevamos al taller, mínimo, va a tardar un día en cargar el cargador. El cargador también es un poquito especial, ¿vale? Porque hay que preservarla, hay que ir recuperándola poco a poco. ¿Y qué nos ocurre en el mild hybrid? Pues que tenemos también una batería de 12 voltios, una batería de plomo convencional. Aquí no es una batería normal, una batería más barata de cara al cliente, si queremos verlo así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitamos alimentar los alimentos de confort, ¿vale? Necesitamos alimentar luces, necesitamos alimentar el cuadro de instrumentos, radio, aire acondicionado, asientos calefactables, elevalunas, tenemos multitud de elementos que siguen funcionando con 12 voltios, igual que ocurre en un vehículo eléctrico, híbrido o híbrido enchufable. Pero lo realmente característico es una segunda batería, que ahora veremos dónde va ubicada, que trabaja a 48 voltios. Si veis ahí en la tabla, vais a ver 48, 150. Bueno, la actual trabaja a 48 voltios, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que queremos aquí un poco dejaros claro que los sistemas mild hybrid no se consideran sistemas de alto voltaje o de alta tensión, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la diagnosis, para el técnico y de la reparación, son eléctricamente mucho más seguros, ¿vale? De hecho, la protección que lleva es, por así decir, es menor. Ni siquiera lleva un interruptor de seguridad para hacer una desconexión del sistema, ¿vale? Porque no es necesario, porque en sí mismo ya es seguro, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasando un poco ya a la estructura general del sistema, una vez más haceros mención a esa instalación convencional de 12 voltios que nos va a alimentar cuadros de instrumentos, aire acondicionado, elevalunas, ¿vale? Todos los elementos de confort. Y sí que pararme un poquitín, muy poquito en esta instalación aislada de 48 voltios. Ojo, cuidado, veis un cable naranja ahí. No es naranja, acordaros que acabamos de decir que no es una instalación de alto voltaje, por lo tanto no necesita de esos avisos, ¿no? De cara al técnico para determinar que realmente hay un peligro extra, ¿vale? Porque no lo hay, no es así, no hay tanto peligro, es mucho más seguro a la hora de la diagnosis. Entonces ese cableado en el coche es de color negro, ¿vale? No hemos encontrado una imagen en la que ese cable saliera de color negro, ¿vale? Y pintarla era un poquillo complicado, así que la hemos dejado así y simplemente nos paramos un poco a dejarlo bien claro. Fijaros ahí en la palabra aislada, pues ¿por qué aislada? Cualquier vehículo eléctrico, híbrido o enchufable, su instalación de alta tensión también es aislada, pero es porque trabajan independientemente la instalación convencional de la instalación de 48 voltios, ¿de acuerdo? Esa es una unión directa con dos cables, un positivo y un negativo, que va desde la batería hasta el MHSG, ya os voy adelantando ahí cositas, ¿vale? Y lo que no puede ocurrir es que haya una derivación de este cableado de 48 voltios ni con la carrocería ni con ninguno de los otros cables de la instalación convencional, ¿de acuerdo? Por eso tiene que ser aislado. Bueno, pues ¿qué tenemos en el motor? Ya lo hemos comentado, en el motor tenemos instalado el MHSG, ¿vale? Aquel motor generador del que vamos a estar hablando y del que vamos a ver ahora un poquito en más detalle, ¿vale? Comentaros que este motor generador va arrastrado por la correa de accesorios, ¿de acuerdo? Siempre que funcione como motor, lo único que va a hacer va a ser una ayuda, un extra de potencia al motor de combustión, ¿vale? De esta manera queremos dejar claro que nunca este tipo de vehículos van a poder funcionar exclusivamente en modo eléctrico, ¿vale? Siempre va a ser una ayuda al motor de combustión. Eso ya de por sí va a conseguir que el combustible sea utilizado de una manera mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Quedaros un poco ahí que lleva ese inversor integrado, que luego ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Y el otro elemento principal y muy importante es el conjunto de baterías situado en la parte trasera del maletero, que internamente va a llevar no solo la batería, el módulo de batería de polímero de ion de litio, ¿vale? Es la misma tecnología de batería que utiliza un eléctrico, un híbrido enchufable, sino que internamente también va a incorporar su unidad de control, va a incorporar el relé que hemos comentado, va a incorporar un fusible de seguridad, el ventilador para la refrigeración, ¿vale? Y todo eso lo vamos a ir viendo ahora un poquito más despacio. Venga, siguiendo con el MHSG,
Fijaros en este despiece que os ponemos aquí. Si os fijáis en este despiece desde la derecha hasta el primer elemento que rotulamos, ese sensor de posición, constructivamente es exactamente igual que un alternador convencional. Obviamente más reforzado porque va a ser capaz de producir más energía eléctrica y además acordaros que también tiene que funcionar como motor, ¿de acuerdo? Entonces tiene que tener una robustez extra, pero constructivamente es exactamente el mismo principio que un alternador convencional, ¿vale? No se han tenido que romper mucho la cabeza. Vale, entonces, ¿por qué tenemos que poner un sensor de posición que no es tan convencional en un alternador? Bueno, pues tenemos que poner un sensor de posición del rotor, ¿vale? Porque precisamente al poder funcionar este elemento como motor, necesitamos saber la posición exacta en la que se encuentra en cada momento. Acordaros que esto es solidario por mediante correa de accesorios al motor de combustión, entonces esto va a estar girando siempre. Pero claro, cuando yo piso el acelerador, en ese momento tiene que saber en qué posición se encuentra, en qué fase se encuentra. Ya hablo de fases, por lo tanto os tiene que venir a la cabeza que este elemento tiene 3 fases, funcionaría con 3 fases, por lo tanto va a funcionar con corriente alterna, ¿vale? Necesitamos saber en qué fase se encuentra de posición para alimentar exactamente esa fase y que el motor entre en funcionamiento lo más rápido posible, ¿vale? De ahí la necesidad de ese sensor de posición. Por otro lado, en cuanto al inversor, que ya lo hemos comentado, es el que se va a encargar, ¿vale? Y ahora ya me uno aquí o relaciono aquí esto de la corriente, de las 3 fases y la corriente alterna con la que funciona este elemento. Necesitamos un inversor. Esta palabra ya la habéis oído, la comentó Carlos, la explicó en la primera píldora de todas y lo habéis ido escuchando en las sucesivas píldoras de eléctrico, híbrido e híbrido enchufable, ¿de acuerdo? El inversor se encarga de la conversión de corriente, tanto en un sentido como en otro, tanto de alterna, la que genera, a continua para ser almacenada. Acordaros, la electricidad solo se puede almacenar en corriente continua, ¿de acuerdo? Y cuando lo hagamos funcionar como motor, al revés, vamos a coger la corriente continua que la tenemos en la batería, en la parte trasera del coche, la vamos a llevar al inversor que nos la va a transformar a alterna y nos la va a meter dentro del generador, ¿vale? Para hacerla, perdón, del motor, para hacerlo funcionar como motor alterno, ¿vale? En corriente alterna. En cuanto a las funciones, ya lo he comentado, como generador va a producir corriente electricidad en alterna, siempre, ¿vale? La generación directa va a ser en alterna y esto lo va a poder hacer siempre y cuando haya una retención, ¿vale? Siempre y cuando el acelerador vaya suelto, ¿vale? Bajadas, cuando vayamos a parar en un semáforo, en un stop, al llegar a una rotonda, siempre y cuando hayamos soltado el acelerador, este elemento va a poder funcionar como generador, ¿vale? Y va a ir generando energía eléctrica que se va a ir almacenando después de convertirla en la batería. ¿Qué funciones tiene como motor? Bueno, pues las funciones como motor, una de las funciones va a ser arrancar el motor de combustión. Jolín, Sergio, acabas de decirme hace un momento que el motor de combustión lo arranca un motor de arranque convencional. Vale, tema importante, os insistí antes y os voy a volver a insistir ahora. Efectivamente, la primera vez, el inicio del viaje, cuando yo bajo al garaje a coger el coche, después de repostar, cuando yo voluntariamente arranco el motor, ¿vale? O le pulso al botón, es el motor de arranque convencional el que va a arrancar el motor de combustión. Pero cuando se ha producido una parada del motor por el ISG, será este elemento, este motor generador, funcionando como motor, ¿vale? El que va a procurar el arranque del motor de combustión. ¿De acuerdo? Muy importante. O sea, esa función es importante, pero solo en esa situación, ¿de acuerdo? Que no van a ser pocas. Y por otro lado, también va a aportar par al motor de combustión, consiguiendo que el combustible utilizado se utilice de una manera muchísimo más eficiente. Bueno, ¿y cómo consigue este elemento, este MHSG, aportar ese par o esa eficiencia extra del combustible que estamos utilizando? Bueno, pues ya veis ahí en sus especificaciones técnicas, en sus características técnicas, cómo tiene un par de 55 Nm, que es un par ya a tener en cuenta. Si hablamos, por ejemplo, del motor eléctrico de un vehículo híbrido, estamos hablando de más de 150 Nm, que es muchísimo más, es tres veces más, pero ya 55 Nm es un par a tener en cuenta, ¿vale? A tener en cuenta y que realmente nos va a ayudar. No así para poder mover solo en eléctrico, ¿vale? Probablemente para poder mover en eléctrico tendríamos que tener un MHSG que nos proporcionase más par, ¿vale? Pero bueno, sí que el aporte de par extra nos va a hacer que el motor de combustión funcione de una manera mucho más eficiente. Y por otro lado, ves que va a ser capaz de mantener de una manera continua de entre 4 a 8 kilovatios, ¿vale? De potencia eléctrica ahí, ¿vale? Y ya un poco para terminar con las funciones, hablando del inversor, ya hemos hablado, ¿vale? Lo hemos hablado, lo habéis visto en las anteriores píldoras. El inversor se va a encargar
de cuando hace funcionar a este elemento como motor, hacer una conversión de la energía en la batería, ¿vale? La energía eléctrica almacenada en la batería en continua, transformarla a alterna y hacer funcionar el MHSG como motor, y al contrario, cuando sea el MHSG funcione como generador que nos va a producir corriente alterna, la va a convertir en continua y nos la va a mandar a la batería, ¿vale? Para que sea almacenada, ¿de acuerdo? Esas son las funciones del inversor. Bueno, hasta aquí ya hemos dicho muchas cosas. ¿Queréis que me pare en algo? Si queréis, tenéis alguna duda que queráis resolver. ¿Vale? Si no, seguimos para adelante. Bueno, paradme en cuanto queráis, ¿vale? Venga, entramos ya en el conjunto de la batería de 48 voltios, acordaros, situados en la parte trasera del maletín. Bueno, lo primero que os señalo aquí son las conexiones que tiene. Bueno, pues para que veáis que tiene una conexión para la unidad de control, pues para alimentación, para que pueda funcionar esa unidad de control y para que se pueda comunicar con otras unidades de control, como va a ser la unidad de control de motor, la unidad de control del cambio si es que la lleva, ¿vale? Pues para ponerse de acuerdo entre todas, ¿vale? Tened en cuenta que como tiene que aportar para el motor de combustión, pues también habrá que limitar la cantidad de combustible que vayamos a meter en el motor, porque no hace falta meter tanto más combustible, ¿vale? Pero por otro lado tiene una conexión a esa instalación aislada. Recordad que es una instalación con cableado de color negro porque no está considerado alta tensión, ¿vale? Pero será la conexión que una directamente el conjunto de la batería con el MHSG por medio de dos cables, ¿vale? Van a ser dos cables, un positivo y un negativo, que van a ir tanto del conjunto de la batería al MHSG, bueno, ida y vuelta, ¿vale? De acuerdo, para que circulen los electrones. Venga, empezamos a ver los elementos que van ubicados en el interior. Lo que más destaca ahí sería la batería de 48 voltios, ¿vale? Es el módulo morado que veis ahí, lo que más ocupa en volumen. Es un único módulo de polímero de ion de litio, es exactamente, ya os lo he dicho antes, la misma tecnología que utiliza un eléctrico, un híbrido enchufable. Al ser solo un módulo, pues bueno, son solo 12 células, su capacidad de almacenamiento es realmente limitada, ¿vale? Incluso ya simplemente comparándolo con un híbrido, muchísimo más si lo comparamos con un eléctrico, por supuesto, ¿vale? Y poco más, ¿de acuerdo? Que sepáis que es eso, que es la misma tecnología que utiliza cualquiera de los otros sistemas. En cuanto a la refrigeración, es por aire, es un ventilador que lo que hace es mover el aire dentro y del cual podemos controlar la velocidad de giro pues para disipar más calor en caso de que sea necesario, ¿vale? Si hay más trabajo en momentos en los que haya más temperatura en cualquier caso, pues necesitamos disipar más temperatura, le hacemos girar más rápido para que ventile más, ¿vale? Y ahora un poco aquí atended a estos dos puntos que os señalo, ¿vale? Por un lado va a ser la unidad de control, que también va dentro, pero por otro lado va a ser este borne o esta salida que está ya más bien fuera del conjunto, que será la salida de positivo de 12 voltios, ¿vale? Luego vamos a ver esta salida en detalle, pero quiero que la ubiquéis bien ahí ya, ¿vale? Bien, esta unidad de control, la llamamos BMS, me da igual. Esta unidad de control lo que se encarga principalmente es de controlar la carga y descarga del módulo, ¿vale? De la batería de 48 voltios, así como balancear las células, controlar la temperatura, ¿vale? En definitiva, pues gestionar, ¿vale? Gestionar el módulo de batería. Pero por otro lado, junto con esta unidad de control va otra electrónica, ¿vale? Que es la que llamamos LDC, que es exactamente la misma función que tienen los vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, para mantener cargada la batería de 12 voltios, ¿vale? El LDC, esta otra electrónica, lo que se encarga es de hacer una conversión de corriente de 48 voltios, de corriente continua de 48 voltios a corriente continua de 12 voltios y mantener así cargado, mantener siempre estable el sistema de 12 voltios de batería, ¿de acuerdo? Es decir, aquí la carga, bueno, luego lo vemos en detalle, pero la carga de la batería de 12 voltios se realiza por medio de conversión, por medio de electrónica, ¿vale? Y ya por último, señalaros lo que sería el PRA. ¿Os suenan las siglas estas? PRA, PREA, bueno, depende de lo rápido que digas, suena ahí un poco raro. Bueno, los PRA, en este caso, este conjunto es un único relé de positivo, ¿vale? Acordaros que los eléctricos e híbridos enchufables llevan dos relés, precisamente porque son alta tensión. Aquí, como no estamos tratando con alta tensión, no es necesario que tengamos dos elementos para cortar no solo el cable de positivo, sino también el de negativos. Con un único relé es más que suficiente y, como no, como cualquier circuito eléctrico, un fusible de protección, así ocurre también en cualquier instalación de 12 voltios, ¿vale? Tenemos los fusibles precisamente como elemento de protección. Bueno, ¿alguna cosa que queráis ver de alguno de estos elementos? ¿Alguna pregunta? Si queréis que vemos algo un poco más en detalle. ¿No? Venga, pues sigo un poquito más, que ya nos queda poco.
vamos a entrar un poco en el funcionamiento básico del sistema. Bueno, acordaros que os he pedido ahí que os fijarais en aquel borne positivo y toma ya. Os presento aquí un diagrama de bloques. Esto es algo realmente muy técnico, ¿vale? Que utilizamos con los técnicos para ver ya un poco los funcionamientos internos del motor trifásico y demás. Voy a intentar simplificároslo. A ver, vamos a cambiar este conjunto por este elemento que es el MHSG, que ya hemos visto y que para vosotros va a ser yo creo que mucho más representativo. Y por otro lado este otro conjunto que es el conjunto de batería, ¿verdad? Vale, fijaros ahí en esa línea roja que hemos pintado, ¿vale? Para un poco haceros hincapié de nuevo en esto, ¿no? En cómo se consigue mantener cargada la batería de 12 voltios, ¿vale? Es verdad que en este sistema, bueno, en vehículos convencionales, disculpadme, es el alternador el que se encarga de mantener el sistema de 12 voltios, ¿vale? Aquí, como no tenemos un alternador al uso, sino que tenemos este MHSG, que acordaros que es un motor generador, ¿vale? Pues lo que hacemos es que aquella energía eléctrica extra que podemos recuperar e ir almacenando en la batería de 48 voltios, pues también podemos dedicar parte de ella mediante una conversión con el LDC, una conversión de continua 48 voltios a continua 12 voltios, de manera que podamos preservar la carga de la batería de 12 voltios y la alimentación y los consumos que nos van a ir requiriendo pues el aire acondicionado, la radio, los elevalunas cuando los utilizamos, los asientos calefactados, la luneta térmica, ¿vale? Todos esos elementos, luces que es necesario que mantengamos alimentados, ¿vale? Bueno, simplemente por enseñaros cómo este sistema es capaz de cargar la batería, ¿vale? De 12 voltios. Venga, pues seguimos ya, que ya estamos en la recta final. Comentaros un poco las situaciones durante la conducción. Fijaros muy especialmente en los iconos de la batería para que veáis un poco en la situación en la que se encuentra. Estamos hablando aquí de la batería de 48 voltios, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que ocurre en cada una de las situaciones. Venga, empezamos el viaje. Arrancamos el motor con la llave, con el botón. ¿Quién entra en funcionamiento? El motor de arranque. El motor de arranque convencional, ¿vale? Entonces la batería de 48 voltios se mantiene igual, no hace nada, ¿vale? Porque no ha tenido que aportar energía al MHSG, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a empezar a circular, empezamos a circular, necesitamos acelerar fuerte, estamos en una cuesta arriba y necesitamos acelerar un poquito más de lo normal. Bueno, pues aquí sí que la energía que estaba acumulada en la batería de 48 voltios se va a poder utilizar de manera que vamos a alimentar al MHSG haciéndolo funcionar como motor, aportando par al motor de combustión, ¿vale? Aportando ese extra de potencia, ese turbo temporal, ¿vale? Aunque estos vehículos, por ser el Mild Hybrid en el Sportage, es un motor turbo diésel, ¿de acuerdo? Pero aún así, también hablamos de que el MHSG te proporciona esa sensación de turbo, esa sensación de empuje extra, ¿vale? Porque así lo hace precisamente por las características que tiene propias un motor eléctrico, ¿vale? Como motor eléctrico que es. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí cuando tengo que coger energía de la batería? Pues que la batería se va a ir descargando, ¿vale? Sin remedio. Muy bien, ¿vale? Pues tendremos que cargarla en algún momento. Bueno, ponernos en que pues ya nos hemos puesto en carretera, llevamos una velocidad de crucero muy estable, acelerador muy mantenido, ¿vale? Sin grandes cambios. Bien, aquí el sistema va a ir regulándose, ¿vale? No va a tratar en esta situación el llegar a cargar la batería de 48 voltios, porque esto no sería eficiente. Le estaríamos quitando par al motor de combustión, con lo cual estaríamos haciendo que trabajase más de lo normal el motor de combustión. Pero sí que va a estar manteniendo la batería de 48 voltios en unos niveles razonables porque vamos a tener consumos durante la conducción de ¿qué? De luces, de radio, de aire acondicionado. Tenemos que alimentar el sistema de 12 voltios. Así que la batería de 48 voltios también tenemos que estar preservando, ¿vale? Pero no va a centrarse en cargarla a tope, ¿vale? Sino que simplemente la va a mantener, ¿vale? Para que el funcionamiento sea muy similar a un alternador convencional, ¿vale? A otra tensión, pero muy similar. Vale, vamos al momento álgido, al momento cumbre, el momento que realmente nos interesa, que es la retención, ¿vale? ¿Cuándo soltamos el pedal del acelerador? Pues en una bajada, al llegar a un semáforo que está en rojo, al llegar a un stop, al llegar a una rotonda, soltamos por completo el acelerador y aquí sí es, señores, cuando el MHSG entra en funcionamiento puramente como generador, tratando de recuperar la mayor cantidad de energía eléctrica e ir almacenándola en nuestra batería de 48 voltios, ¿vale? Ponemos ahí un poco como representación que la batería se va a cargar a tope, va a intentarlo, si le da tiempo lo va a hacer, ¿vale? Va a cargar a tope, veis ahí que utilizará una potencia de hasta 10 kilovatios, ¿vale?
¿Y qué otra característica tiene este sistema, ¿vale? Que nos puede proporcionar precisamente por tener una energía eléctrica extra acumulada? Bueno, pues que, como veis ahí, cuando la función ISG, perdonad, puede entrar en funcionamiento muchísimo antes que en un sistema convencional microhíbrido, ¿vale? Es decir, a partir de 30 kilómetros para abajo, 30 kilómetros por hora es la velocidad que te permiten circular en zonas residenciales, ¿eh? Es una velocidad ya considerable. Bueno, pues a partir de esa velocidad para abajo, siempre y cuando llevemos suelto el pedal del acelerador, el motor de combustión se va a poder parar por completo, ¿vale? ¿De acuerdo? De manera que la conducción de estos coches, si habéis tenido oportunidad de llevarlos, es un poquito extraña, ¿no? Porque dices, ostras, que me acabo de quedar sin motor, ¿vale? Y dices, coño, si ahora, perdón, esto está grabado, luego ponemos un pi, ¿vale? Si quiero acelerar, ahora no tengo motor. Bueno, él lo hago arrancar inmediatamente, ¿vale? O sea que en ese sentido no hay problema. ¿Vale? Bueno, pero que sepáis que la función ISG se puede hacer desde mucho antes y esto también, bueno, pues al final todo en pro de bajar las emisiones, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando ya definitivamente detenemos el vehículo pues por las necesidades de la conducción? El semáforo, el stop, la rotonda, ¿vale? Que tenemos que esperar. Bueno, pues aquí, como ya estaba parado el motor de combustión, pues la batería se va a mantener igual, pero aquí sí que es importante que tengamos en cuenta que cuando queramos iniciar la marcha, ¿vale? De hecho, si vamos en esa situación de 30 kilómetros por hora hacia abajo, que se ha parado el motor y yo toco el acelerador, el motor de combustión va a ser arrancado rápidamente y va a ser arrancado igual que en esta situación de cuando yo inicio la marcha después del ISG, va a ser arrancado por mediación del MHSG, ¿vale? Es decir, se va a coger energía eléctrica acumulada en la batería de 48 voltios para hacer funcionar el MHSG como motor y a impulsar ahí, mover el motor de combustión para que arranque, ¿vale? ¿Vale? Fijaros en la diferencia. La diferencia es que al principio del viaje, ¿vale? Al principio de todo, decíamos que era el motor eléctrico, el motor de arranque convencional el que arrancaba el motor. Bueno, pues eso solo ocurre la primera vez. Siempre que el ISG entre en funcionamiento, es decir, nos para el motor de combustión, va a ser el MHSG el que arranque el motor de combustión, ¿de acuerdo? Entonces va a necesitar coger energía eléctrica y por eso os ponemos ahí un poco al final la batería que ha descendido un poquitín su carga, ¿vale? Simplemente a modo representativo, ¿de acuerdo? Vale, ¿os quedó claro al principio que este vehículo no se va a mover en ningún caso en modo eléctrico? ¿Vale? Que lo dije antes, para que quede claro, es un poco por las características mecánicas que tiene el MHSG y por la capacidad de la batería que es muy limitada, ¿vale? Pero que os quede claro que eso en este sistema no es posible. Y bueno, ya, ahora ya sí que sí, entrando en la recta final, muy rápidamente comentaros que el sistema de frenado actual que lleva nuestro Sportage, en este caso nuestro vehículo mild hybrid, es un sistema de freno convencional, un sistema de frenado convencional, no tiene ninguna característica diferente a lo que es un sistema de frenado, pero se prevé una evolución a una frenada regenerativa, ¿vale? Esta palabra de regeneración ya os debe sonar quizá de las píldoras de eléctrico, híbrido y híbrido enchufable, ¿vale? La tecnología de regeneración implica que necesitemos o que tengamos que entre en juego durante la frenada un motor eléctrico, ¿vale? De manera que lo que hacemos es que parte de la función de frenada que dedicamos a las pinzas de freno cuando yo estoy pisando el freno, la liberamos y le pasamos parte de este peso de frenada al motor eléctrico, ¿de acuerdo? Eso es el principio de funcionamiento de la regeneración, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si conseguimos que estos vehículos mild hybrid, con ayuda de un sensor de posición, o sea, con poquitos cambios, una unidad de gestión mejorada, con poquitos cambios en definitiva, conseguimos perder menos energía en forma de calor a través de las pinzas de freno cuando frenamos, ¿de acuerdo? Pues vamos a conseguir que todavía sean más eficientes, ¿vale? Que es el principio de funcionamiento de los vehículos híbridos, ¿vale? Es su mayor baza, ¿vale? Su mejor baza. ¿De acuerdo? Entonces, en el futuro se prevé que se empiece a implementar. Y de ahí preveemos, o bueno, nos hace pensar que se empiecen a montar aquellas baterías de 150 voltios. ¿Recordáis al principio de todo que hablamos de una batería de 150 voltios? Bueno, pues claro, si vamos a acumular todavía más energía eléctrica, tendremos que tener más capacidad de acumulación también, ¿vale? Entonces tendremos que subir la tensión. ¿De acuerdo? Bueno, y ya un poco para finalizar, comparar el sistema mild hybrid con un sistema híbrido, ¿vale? Pues veréis que va a tener algunas similitudes y va a tener algunas grandes diferencias. Bueno, principalmente, ¿vale? El sistema mild hybrid, recordar que lleva un motor de arranque convencional para la primera puesta en marcha del motor de combustión. No así va a ocurrir en un sistema híbrido, ¿vale? En un sistema híbrido va a ser
el HSG, ¿vale? Un elemento que va a funcionar con alta tensión, un motor trifásico también, ¿vale? Que va a funcionar con motor generador, ¿vale? Que va a funcionar con alta tensión y que siempre se va a encargar del arranque del motor de combustión, ¿vale? Aparte de otras funciones. ¿Qué tenemos en el mild hybrid? Recordar el MHSG, ¿vale? Con su inversor integrado. Pues todo este elemento básicamente se sustituye en un híbrido, ¿vale? Tiene que ser sustituido en un híbrido, puesto que el trabajo va a ser mucho mayor, por un inversor incluido dentro de un conjunto de unidades, un HPCU, y un motor eléctrico de mayores dimensiones, ¿vale? Gracias a esto, en el HEV, gracias a este mayor motor, ¿vale? Con capacidad de transmitir más par, ya ahora lo vamos a ver un poquito a continuación, y gracias a poder acumular más energía eléctrica, puesto que tenemos una batería ya de alta tensión, pero de mayor capacidad, vamos a conseguir que el vehículo híbrido sí que se pueda mover durante algunos kilómetros, metros, en modo puramente eléctrico y, sobre todo, potenciar en gran medida la frenada regenerativa, ¿vale? En cuanto a la estructura, deciros que un vehículo mild hybrid es una estructura puramente paralelo, ¿vale? En cambio, en el vehículo híbrido, la estructura puede funcionar en serie, puede funcionar en paralelo o puede combinarlas ambas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tiene esa capacidad. Bueno, ya acordaréis ahí que la ayuda al motor de combustión es de unos 55 Nm de par, ¿vale? Unos 55 Nm de fuerza, ¿vale? En cambio, en el híbrido, al ser un motor eléctrico, o como más nos gusta llamarlo a nosotros, un motor de tracción, ¿vale? Nosotros al motor eléctrico nos gusta mucho llamarle motor de tracción. Pues ya es de dimensiones bastante mayores, el par que aporta es, fíjate, más de 3 veces más, veis ahí 150 Nm, ¿vale? Para que veáis que recordad que en un vehículo híbrido se combina la potencia que es capaz de dar el motor eléctrico con la potencia del motor de combustión y ambas suman para la potencia total del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de ahí que pueda también moverlo en eléctrico, ¿vale? Y ya un poco para finalizar la comparación, bueno, pues comentaros que ambos dos coches llevan una batería de 12 voltios para los diferentes consumidores que lleva el vehículo de confort. Que ambos dos coches llevan una batería de polímero de ion de litio situada en la parte trasera del vehículo. Claro, en el mild hybrid recordar que es un único módulo con 12 células, 48 voltios, ¿vale? Sobre todo eso quizás es lo más importante. Claro, no es alta tensión, recordad. Y en un vehículo híbrido tenemos una batería también de polímero de ion de litio, pero con una capacidad mucho mayor, ¿vale? Ya son 4 módulos, ¿vale? Con 64 células, perdonad, ¿vale? Y aquí ya sí que mucho cuidado, que estaríamos hablando de alto voltaje, ¿vale? Hablamos de 240 voltios para arriba, ¿vale? En cuanto a los sistemas de protección, el mild hybrid, recordar que solo lleva un único relé, pero también en el híbrido utilizamos relés, lo que pasa que aquí necesitamos, por mayor seguridad, necesitamos 2 relés, no solo para el cable de positivo, sino también para el cable de negativo. Bueno, ya simplemente pues volver a insistir un poco en cómo el vehículo híbrido, por todo esto que acabamos de comentar, es capaz de conseguir unas reducciones de CO2 mucho mayores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Que nos haya quedado claro. Por mi parte, la presentación hasta aquí ha terminado. Simplemente ya recordaros. ¿Queréis preguntar algo? Sí, Sergio. Cuéntame, Alberto. Sí, sabiendo que no va a funcionar nunca como eléctrico puro, ¿Sí? se ha calculado más o menos la posible autonomía, vamos a decirlo de alguna forma, la ayuda que puede proporcionar este motor, si dura pues 100 metros, 50 segundos, no sé, un cálculo que se haya hecho aproximado. No, es que de momento, ¿vale? El único aporte que puede hacer es en el momento del arranque, ¿vale? En el momento del arranque, que se entiende que el coche estaba parado, ¿vale? Porque hemos parado en el semáforo, ya entra en funcionamiento el ESG y nos ha parado el motor de combustión. En ese momento en el que hago girar al motor de combustión, a ver, si comparamos cómo funciona el ISG en un vehículo microhíbrido, en un vehículo convencional, con un vehículo mild hybrid, funcionan un pelín diferente, ¿vale? En un microhíbrido, en un vehículo convencional, el ISG enseguida arranca el motor en tanto cuanto yo piso el embrague, ¿vale? No ocurre lo mismo en un mild hybrid. En un mild hybrid arranca el motor cuando yo piso el acelerador, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? Que en ese momento en el que ya estoy arrancando el motor y yo ya estoy haciendo juego de acelerador-embrague, ¿vale? Ya estoy también moviendo el vehículo. Por lo tanto, al mismo tiempo que está arrancando el motor de combustión, está también moviendo el vehículo, ¿vale? Todo al mismo tiempo, pero lo está haciendo en realidad para arrancar rápido el motor de combustión. O sea, sería el pequeño aporte que puede proporcionar así de una manera, pero no llega a ser puramente eléctrica, ¿vale? Porque es que es inmediato. El arranque del motor de combustión va a ser inmediato. Entonces,
es que es nada, es cuarto de vuelta que se suele decir, que decimos mucho los técnicos, ¿vale? Cuarto de vuelta y ya está el motor de combustión funcionando, ¿vale? Entonces, perfecto, muchas gracias. En realidad es nada, ¿vale? Es nada. Vale, Yo me gracias. imagino que cuando tengamos más capacidad de almacenamiento de energía y con esa frenada regenerativa, ahí ya sí que podremos hablar de que a lo mejor sí que haya metros en los que deje el motor de combustión sin compresión, por así decir, para que no retenga, ¿vale? Y para que no produzca esfuerzo, por así decir, y sí que a lo mejor durante unos metros podría llegar, ¿vale? Pero de momento lo que nos han insistido mucho es que la tecnología actual no funciona en modo eléctrico, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntilla? Venga, pues nada, simplemente recordaros que vuestra próxima píldora del lunes va a ser la de medidas de seguridad con Javier Custodio. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, algún cambio, más que nada algún ruego, pues si queréis cambiar la sesión que teníais asignada, pues nos mandáis un correo y os la cambiamos. Y por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención, por aguantarnos, ¿vale? Que ya casi estamos empezando a ser pesados. Bueno, espero que no, espero que os esté siendo entretenido, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Por vuestra atención. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.